yo sé que hay un tipo de, llamémoslo así, técnica de entrada en la influencia, ¿no?, de las redes, que es el astroturfing. Cuéntanos un poco. ¿Son todos influencers los que utilizan el astroturfing? ¿Cuentas influencers? Explícanos un poco. ¿En qué consiste? ¿Cómo Te funciona? cuento. AstroTurfing es una marca de césped en Estados Unidos. Empezamos bien, ¿eh? Me acabas de dejar. ¿De dónde viene? En inglés, sobre todo en Estados Unidos, decir algo de base es decir desde la hierba. Curioso. Entonces, decir desde la base, desde la hierba, es, pues salió el nombre de astroturfing. Aunque es una técnica que en el marketing se denomina thunderclap. Operación de trueno, por decirlo así. ¿Sí? ¿De dónde viene? Thunderclap fue una operación de la aviación norteamericana e inglesa en la Segunda Guerra Mundial. En el final de la Segunda Guerra Mundial empezaron a bombardear Alemania y vieron que bombardeando las fábricas donde se hacían bombas o se hacían tanques, la gente seguía estando contenta y seguía apoyando de que seguían ganando la guerra. Pero comprobaron que si lanzaban una bomba suelta en un parque, en una carretera perdida pero que veía la gente de la ciudad o del pueblo, que a lo mejor no mataba a nadie, pero ellos lo veían como, ostrí, me puede tocar a mí. Soltando bombas sueltas, conseguían bajar muchísimo más la moral en la población alemana que lanzando bombas contra las fábricas. Fue la operación denominada Thunderclap. O sea, con cosas aparentemente sin sentido, desde la base, desde el césped, astroturfing, cuentas que aparentemente son gente de la calle, como todo el mundo, como nosotros, empiezan a hablar y a soltar un mensaje. Es lo que se denomina la técnica de astroturfing, que sigue no al influencer, sino al nano-influencer o al micro-influencer. Influencers pequeñitos, pero en vez de utilizar uno, utilizas muchos. ¿Por qué? Si yo tengo a un dirigente de un partido político, yo a ese le digo, me cae mal. Y ya me puede decir todo lo que quiera. Yo no le quiero. En cambio, si me lo dice fulanito que es de mi barrio, o me lo dice fulanita que es de mi equipo de fútbol, o me lo dice de alguien que le gusta mi serie de televisión, voy a considerar que esa persona es como yo y le voy a escuchar. Ha roto mi burbuja, ha penetrado mi burbuja. Aquel dirigente político no penetró en mi burbuja, pero esta persona la considero como equivalente a mí y entra en mi burbuja. ¿Qué es lo que tiene? Esa técnica se vio que desde determinados influencers grandes, políticos, mediáticos, no llegaban a toda la población. Lo que decíamos antes, que el fallo de la aguja hipodérmica. Sí, o sea, los que tenemos, por ejemplo, mayor previsión o mayor, no sé cómo llamarlo, defensa ante la desinformación, pues ante un político ponemos un muro preventivo. Lo que me diga este le voy a hacer caso al 50%. Sin embargo, lo que comentabas tú, a mi vecino, a mi colega, al que tiene mi edad, al que parece como yo, ese a lo mejor le creo más, porque ese no tiene nada que ganar, ¿no? Entonces se dieron cuenta, sobre todo a partir de que empezaron a desarrollar aquellas técnicas que empezó a utilizar Amazon para vender y conocer mejor a sus clientes, empezaron a utilizarse para conocer el mercado político. Se probó en varios países pequeñitos hasta que se saltó a uno grande, a hacer una prueba grande antes de hacerlo en Estados Unidos, que fue el Brexit con Cambridge Analytica.
Y en ese proceso se categorizó primero a las personas y una vez categorizadas, identificadas a qué burbujas pertenecían, se les empezó a lanzar no desde líderes, sino personas que veían como ellos, aparentemente de sus propias burbujas, mensajes a favor o en contra. Y así es como penetraron en muchos lugares. No es porque saliera Farage o diciendo fulanito, no. El secreto estaba en penetrar a través de cada una de esas burbujas, pinchar las burbujas a través de personas aparentemente de la calle, desde abajo, como se dice en inglés, desde el césped, astroturfing. Esas técnicas se están desarrollando y se están aplicando. A día de hoy, bastante. Ahora estos pequeños influencers, como estás comentando, luego ya hablaremos de todos esos bots, las granjas de trolls, todo lo que va saliendo por ahí, que es muy interesante, tienen también un periodo de madurez. O sea, a veces parece que no fuera, bueno, es rentable evidentemente, pero es complejo, o sea, el generar estos pequeños perfiles, porque, corrígeme si me equivoco, Sergio, hay un periodo de madurez, un ciclo de vida, en donde primero pasa desapercibido, parece que bueno, que el tipo estuviera compartiendo contenido que no tiene ninguna inclinación, pero luego poco a poco ya va guiándote hacia un destino que era el objetivo principal, ¿no? A eso, desde el punto A al punto B, pues hay una curva, hay un proceso largo, y esa maduración a nivel de cuentas, que se generan cuentas falsas y demás, pues Claro, evidentemente es un trabajo laborioso Sí, y bastante complejo. pero tengo lleva una su tiempo. duda, Sergio. Estas cuentas, llamémoslo así, microinfluencers, Mm. ¿son reales? Sí, Son totalmente. personas que tú Pueden ser convences. personas, pueden ser bots o pueden ser... Yo a mí me gusta más trolls. Vale. Qué interesante. Y sí, existen. Y claro, van penetrando en cada una de las burbujas para ir introduciendo. No se introducen diciendo, mira, no. Si estás, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, hablan del fútbol. Y se tiran a lo mejor hablando durante 1, 2, 3 meses del fútbol. Y son de tu equipo. Pero llega un día en el que te destilan no sé qué información, no sé qué mensaje, y te lo sueltan ahí. Y te lo absorbes Y tú lo porque absorbes. te crees a su cuenta. Y te lo crees. Un poco Y lo de si eres- Wikileaks, en cierta manera, ¿no? Es decir, Efectivamente. porque yo me di cuenta de que, bueno, a lo mejor lo que dice esta cuenta no es cierto, porque estaba en el lugar, en el momento en el que estaban sucediendo los hechos, ¿no? Pero si tú crees en ese influencer o en ese microinfluencer y estás a 10.000 kilómetros de distancia y no sabes la realidad, bueno, pues puedes tener una clara influencia, desinformativa, ¿no? Claro. Qué interesante. A mí me gustaría preguntarte un poco también por la identificación de este tipo de cuentas, ¿no? Sobre todo ya cuando hablamos de temas más delicados, de Sí, porque yo cuando se estoy... incita al odio, cuando entramos en temas que, bueno, ya rozan más el ámbito más ilícito, por así decirlo, del uso de las tecnologías de las comunicaciones. ¿Cómo identificar primero cuando es un bot? ¿Cómo lo distingo cuando es un troll, una persona o algo que no es un mecanismo más automatizado? Y luego, ¿cómo llegas al punto de decir, está situado contextualmente o geográficamente en un sitio determinado, ¿no? Todo ese proceso que vos haces y que me parece magnífico. Yo cada vez que me compartís algún artículo, estoy encantado de leerlo y encima en primicia, si puedo más. Así que me gustaría que lo explicaras, que lo pusieras un poquito en común hasta lo que puedas y bueno, y evitando también los tecnicismos Sí. para no aburrir al personal. A ver, cada vez es más complicado detectar. ¿Por qué? Porque van aprendiendo. Al principio, las cuentas que querían meter mierda, por decirlo finamente,
eran fácilmente identificables. ¿Por qué? Por su lenguaje, por las fotos que metían, por utilizar nombres que se suelen llamar fácilmente nombres matrículas con multitud de nombres, multitud de números, multitud de letras. Van aprendiendo. Hay un programa para análisis de redes, para determinación de determinados influencers de forma matemática, intermediarios entre ellos, que se llama Gephi. Hay técnicas anti-Gephi. ¿Para qué? Para no ser detectados. Para no ser relativamente importante. Para repartir la importancia y pasar fácilmente desapercibido. Y por el lenguaje al principio se utilizaba un lenguaje emocionalmente. Hay algoritmos que conocéis bien a través del machine learning, de tal. Dicen, pues sí, tiene tanto componente de odio, tanto componente de asco, tanto componente. Van aprendiendo. Se considera, por ejemplo, hay una tesis de principios de este año 2021 de una universidad inglesa que estudia, por ejemplo, el perfil de los seguidores de la ultraderecha en el Reino Unido y determina que el nivel de sus mensajes en los últimos 2 años ha descendido muchísimo. Sigue siendo el mismo contenido, pero la forma de decirlo en los algoritmos que lo detectan bajó muchísimo. Y se está detectando que de tener un 40, 50, 60% de mensajes claramente muy polarizados, ahora está por debajo del 15%. ¿Por qué? Porque se ha visto que si es fácilmente identificable, se borra. Pero si es un mensaje Entre muchos que no destaca por su polaridad o por sus sentimientos fuertes, va a pervivir mucho tiempo en la red social. No va a ser borrado. Pervive en la red. Pervive en el tiempo. Y es un mensaje que queda. Por lo tanto, todas estas empresas, porque ya hay empresas dedicadas a ello, hacen técnicas para no ser detectados. A mí cada vez me cuesta más, la verdad. Relacionado, Sergio, un poco con esto que comentas, me vienen a la mente las típicas escenas de película, ¿no? De la típica sala gris llena de, bueno, de, no sé cómo llamarlo, de pequeños trolls humanos, ¿no? Yo qué sé, con cientos de ordenadores o con cientos de teléfonos móviles, ¿no? Digamos esa especie como de granjas de influencia. ¿Eso existe? ¿Existe a nivel gubernamental o existe a nivel privado? ¿Qué sabes de...? Existe en los dos niveles. Existe un grupo de la Universidad de Oxford que se dedica a la investigación de estas cosas y tiene detectados en al menos más de 60 países, bien sea de manera privada o pública, granjas o métodos, sistemas preparados para hacer influencia en redes sociales. ¡Wow! 60 países son muchos, ¿eh? Y eso que hayan ellos detectado. Hay un informe de la OTAN de finales del año 2019 que advierte de principalmente 2 países desde el punto de vista privado, o sea, empresas, en el mundo. Y hace una advertencia de decir, ojo, porque esto puede ser muy peligroso. Y hace la mención previa en 2 países, aparte de muchos, pero focaliza en 2 actualmente: Macedonia del Norte y Filipinas. ¡Ostras! Filipinas es el país del mundo con mayor cantidad de usuarios de redes sociales. Es el que más usuarios tiene de Facebook, el que más usuarios tiene de Twitter, el que más usuarios tiene de casi todas las redes sociales. Curioso. ¿Por qué? Porque se ha creado una industria
de la desinformación. Al que mejor compre. Hay noticias ya en el Washington Post que denuncian gente que trabajó allí y que pueden dictaminar, pues se trabajaba a tanto, una campaña alrededor de los $50.000 al mes para bombardear un país. Eso te iba a preguntar ahora, perdón que te interrumpo. ¿Cómo llega uno a ese tipo de servicios de minado de desinformación? Porque, por ejemplo, nosotros que venimos del mundo de la ciberseguridad, Ramón y yo, cada uno en nuestro ámbito, él está en el sector público y yo en el privado, por ejemplo, cuando queremos hacer un ataque de denegación distribuido de servicio, o podemos montar nosotros la infraestructura, o podemos comprarla en el mercado negro, por minutos, ¿no? Entonces, tenemos una vía, conocemos la vía ilegal para llegar a ese tipo de servicios. Pero, ¿qué se conoce de esto en el mundo de la desinformación? Sabemos que están los servicios, sabemos que existen, pero es tan fácil llegar a comprar, Sí, adquirirlos. Hombre, un desinformación as a service, ¿no? Claro, Hay un- exactamente, que digas, voy a esta empresa o voy a este contacto y le alquilo una hora de granja de trolls. eso existe y existe en España. Wow. Ya hay... o sea, nadie te lo dirá, pero se puede perfectamente el coger y decir, quiero atacar a alguien, contrato a esta empresa Ujú. y se encarga. Bueno, pero se conocen los nombres, a eso me refiero. ¿Conoces el camino o solo se conoce entre la gente que está muy metida en el mundo, sea la Hombre, investigación o sea... es que la mayor parte de la gente desconoce que este mundo existe. Claro, No hace falta que se oculten mucho, porque la gente desconoce que esto que os estoy contando existe. muy interesante. Mm, tengo grandes tentaciones, así os lo digo, de irme del ambiente internacional, aunque alucino con Filipinas y con Macedonia, e irme un poco a tierras españolas. Em, percepción personal. Em, el citado grupo de derechas con tintes populistas que creo que todos conocemos, tengo la sensación de que está haciendo una labor, no sé si de informativa o desinformativa, muy buena. Me aparecen contenidos de su ideología, ya comenté en YouTube, pero emerge en Twitter también mucho de este contenido. Y fíjate, incluso yo soy un ávido consumidor de podcast. Hay algoritmos, yo creo que un poco relacionados a los que hay en redes sociales, que, bueno, cuando se acaba tu lista de reproducción, como Spotify o como cualquier otro sistema de estos, te ofrece un episodio nuevo para que tú descubras un podcast. Me salen, bueno, pues verdaderamente contenidos muy sensacionalistas. De este tipo de opiniones, de, digámoslo así, derecha populista, pero también, por ejemplo, a veces podcast totalmente de contenido negacionista. Yo que soy todo lo contrario, me ofrece el algoritmo de iVoox, por decir el nombre exacto, me ofrece un contenido negacionista, un episodio de un podcast negacionista, y digo, ¿cómo emerge esto tan arriba? La pregunta, en España, ¿los partidos políticos están utilizando esto? ¿Y de qué manera? ¿O con qué? Di lo que nos puedas decir, ¿no, Sergio? Pero ¿de qué manera y bueno, con qué técnicas, ¿no? Que sepas o que puedas decir. A ver, ninguno de los partidos políticos es tonto. Saben lo que hay y todos han aprendido de lo que hay del Brexit. Y todos han aprendido de lo que sucedió luego en Estados Unidos, ya que el Brexit fue la prueba previa de lo que luego se llevó a Estados Unidos de forma de trabajar. ¿Que todos intentan hacerlo? Sí. Pero entre todos los hay más profesionales y los hay menos profesionales, y los que en lo que voy descubriendo o en lo que voy viendo hay industria detrás, manera industrial, que incluso
juega a todos los bandos. Ah, ¿a qué te refieres con todos los bandos? Que lo que se dice de un lado y lo que se dice de los contrarios que le responden son los mismos. ¿Con qué objetivo? Polarización y, por un lado, romper burbujas. Porque si tú tienes las dos, dices, ostri, le sigo porque es de mi opinión. Ah, pues mira, estos están respondiendo lo contrario. Le opino al otro. A cualquiera de los dos que sigas, serás identificado, serás seguido y sabrán quién eres. Y más adelante podrán hacer que estés a favor o que estés en contra, incentivarte o desincentivarte en lo que ellos quieran. O sea, para que yo me entienda, ¿fabrican un fuego cruzado entre ellos? Entre, Correcto, por ejemplo, provacunas y antivacunas. correcto. Y si te metes en medio y opinas o sigues, ya han roto tu burbuja, ¿no? Podríamos decir. Has roto tu burbuja, saben quién eres y Eres influenciable, ¿no? eres Podemos decir. influenciable, se obtienen tus datos y tus datos valen dinero. Claro, ampliaron el espectro de captación, por así decirlo, ¿no? Correcto. Muy interesante. Y muy, muy revelador, la verdad. Y que lo utilicen mayoritariamente todos los partidos políticos, también es muy sorprendente, o casi todos. Todos juegan en las redes sociales, pero alguno juega de manera industrial. Que es un poco hacer trampas, ¿no? Porque estás inflando tu influencia, ¿no? Podríamos decir. Es cuando a lo largo de la historia salió algo nuevo, se puede decir que las personas no estaban vacunadas. Claro. Solo con el tiempo aprenden esto está bien, esto está mal o esto lo único que me están queriendo es meter cierta información. En este momento la sociedad actual todavía no está vacunada ante la información en las redes sociales. Más aún porque esa información que se facilita desde las redes sociales está mayormente trabajada como nunca estuvo y nunca estuvo tan hecha para mí. Porque no se hace ya como el aguja hipodérmica para todos. Se hace una campaña para cada persona, para cada burbuja. Y es la gran diferencia. Y por eso es tan difícil salir de ahí. Porque han encontrado la perfección, el sumum de cualquier empresa que quiera gastarse en publicidad. ¿Para qué gastar en publicidad sobre un cliente que nunca me va a comprar? No, quiero gastar mi publicidad solo en el cliente que a mí me interesa y que sé que va a rentabilizar mi inversión de dinero. O sea, estamos perfilados. Estamos perfilados. Marketing dirigido. Y ese perfilado directamente nos hace, bueno, víctimas de las influencias de opinión que nos quieran inocular, Correcto. por decir de alguna Porque manera. esto nació desde el punto de vista comercial para vender productos. Pero es que esto saltó al ámbito de la opinión pública. Muy interesante. A ver, es cierto, o sea, yo puedo corroborar. Bueno, lo has mencionado antes, ¿no? Creo que es el portal este Maldita, ¿puede ser? Que es Maldita.es. bueno, identifican bulos. Yo he llegado a ver algunos de esos bulos totalmente flagrantes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, entrevista en YouTube de unos señores políticos a una humilde vecina que se queja de que en la casa ocupa que aparece detrás de fondo, pues hay mucho ruido, hay muchos problemas, que le están, no sé, haciendo la vida imposible. Y bueno, pues en estos sitios de antibulo aparece esta misma vecina y resulta que esa vecina aparece en 5 o 6 o 7 fotografías detrás de un mostrador,
bueno, pues recogiendo firmas o repartiendo pines de esos mismos políticos que le estaban entrevistando como una ciudadana más. Pero bueno, ahí se detectó, porque era un poco burdo, no contrataron a un actor o una actriz para hacer ese papel. Pero bueno, el mecanismo es el que nos has comentado, Sergio. O sea, busco a alguien, vecina o vecino, que yo me pueda identificar para decir, ostras, estos señores que están ocupando esta casa, pues están haciendo la vida imposible a alguien que es como yo, que está dentro de mi burbuja Claro. social, ¿no? Interesante, la verdad. Tú ten en cuenta que una cosa, aunque sea inverosímil, aunque sea falsa, Sí. si va de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra ideología, a nuestra forma de pensar, apoyan lo que nosotros creemos, por muy inverosímil que sea, se termina aceptando como bueno. Sí, sí, sí. Muchas de los bulos de, por ejemplo, de negacionistas, se relacionan con ¿qué? Con el ecologismo, con la naturaleza, con la religión. ¿Por qué? Porque si es de los míos, si es de mi religión, no puede hacer el mal para mí. Si es de mí, va por la naturaleza, todo lo natural es bueno. Claro, Sí, y está sí, arrastrando sí, encima sí. una cantidad de masa crítica de gente hacia... bueno, que ya está servida, Entonces, básicamente. nuestra cabeza lo que hace es simplificar. Nos creemos muy inteligentes, pero no, nuestra cabeza para poder gestionar todo simplifica. Y al simplificar dice, este es de los míos, no va a querer algo malo para mí, aunque sea inverosímil, yo lo trago porque es de los míos, es bueno. Es muy curioso este fenómeno que comentas, ¿no? O sea, relaciono el naturismo, por ejemplo, o lo que comentabas, ¿no? La ecología, y con eso ya parece menos malo el mensaje, ¿no? Bueno, de no te vacunes, ¿no? Claro, Ahí porque está. yo que soy naturista o que soy ecologista te digo, no es natural que te vacunes, ¿no? Es un mensaje montado sobre el otro y es muy difícil escapar bueno, pues te identificas, ¿no? Con esa esfera de opinión. Y creo que eso ha pasado con mucho personal, por ejemplo, sanitario. Yo tengo casos de gente conocida que es negacionista de la vacuna y tiene una titulación en medicina. Y pasa, Sí. pasa. Claro, porque entras dentro de dices, ¿cómo puede ser, no? Que alguien, yo al principio lo hablábamos, Facu, ¿cómo puede ser que este perfil se haya dejado influenciar por esta opinión? Claro, no es que es simplemente porque viene en una pátina de mensajes previos y de ecosistema en el cual te puedes sentir identificado y ese mensaje no lo detectas como falso, ¿no? Te convencen. Y ojo que todavía estamos hablando de lo que son desinformación textual, Ujú. escrita, pero cuando se termine de pulir el deepfake de vídeos, porque para mí todavía tiene muchos fallos, para mí, bajo mi punto de vista, cuando se termine de pulir eso, ojo, cuando podamos simular realmente situaciones inexistentes, como también hicieron en su época, como nos contaba Sergio, pero ya más enfocado a la actualidad, eso va a causar un otro revuelo, ¿no? Sí, quería preguntaros un poco sobre esto, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que avanza? Y en el caso Facu, yo sé que estás ahora metido en lo que sería investigaciones en fuentes abiertas, ¿no? En lo que se llama Open Mm, Source Intelligence o SINT. sí. Mm, ¿Hacia dónde va esto y cómo podemos investigarlo? Porque una cosa os digo, no hemos hablado de un gran elefante tapado con una manta que es Telegram. Telegram ahora mismo es, no sé cómo llamarlo, una especie de deep web, una especie de sitio en el cual, bueno, si es un canal privado, pues a saber lo que hay dentro, pero sea ciencia cierta que hay una gran cantidad de adoctrinamiento dentro de Telegram.
¿Cómo estudiamos esto, Sergio, Facún? ¿Cómo podemos aquí ver hacia dónde avanza y cómo podemos seguir investigando? Bueno, a ver, el mundo SINT, perdón, Sergio, el mundo SINT es muy amplio, ¿no? Incluso lo que hace Sergio también es inteligencia de fuentes abiertas. Está accediendo a una información que está publicada, generalmente también indexada, con lo cual, bueno, no hay tampoco ningún choque ético ni legal en cuanto a ese tratamiento de datos, porque muchas veces nos encontramos con que, bueno, si utilizo fuentes abiertas en el sentido de hacer scrapping a una página web, hacer un clonado completo, hacer una captura de una página, de un código, entonces sí que me meto en problemas de, de legislación en cuanto a propiedad intelectual, pero en este caso estamos accediendo a datos públicos, ¿no? Y tomamos ciertas partes, lo transformamos esos datos y generamos luego, pues como hace Sergio, los artículos científicos, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de lo que es el ámbito de OSINT, de la inteligencia de fuentes abiertas, hay una gran variedad de orígenes de datos, ¿no? Yo en lo personal y en lo privado trabajamos mucho con las fugas de información, pero sí que es verdad que, por ejemplo, y llevándolo al territorio de Sergio, una cuenta de Twitter por sí sola representa un conjunto de datos lo suficientemente sustancial como para poder tirar un poquito el hilo y ver hasta dónde llegamos, ¿no? El correo, podemos hacer una búsqueda de los correos con los cuales funcionan esas cuentas fake, esas, bueno, esto lo consultamos mediante API, ¿no? Corregime, Ujú. Sergio, si me equivoco, se puede obtener los correos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues hacer una búsqueda inversa con unas aplicaciones muy concretas que se dedican a hacer transformaciones, que por cierto, la aplicación que mejor funciona en el mundo SINT para buscar información asociada a un correo electrónico es sudafricana, es una tecnología Sí. sudafricana, Ujú. en esto son punteros, ¿no? Podemos llegar a tirar bastante el hilo, saber por medio de un correo qué relaciones tiene a nivel de teléfonos, nombres de personas, documentos relacionados, etcétera. Lo interesante aquí es, por ejemplo, obtener el correo de una cuenta falsa y tirar del hilo hasta el punto de encontrar la cuenta de correo real con la que se abrió esa cuenta falsa, ¿no? Mm. Ir tirando un poquito del hilo hasta llegar o intentar llegar a la persona. A partir de ahí también se pueden obtener coordenadas, inclusive con las imágenes. Sergio, no sé si trabaja trabaja directamente con imágenes de Twitter. Seguramente se puedan también obtener mediante el API, no lo sé. Estas imágenes también se le puede hacer un tratamiento, ¿no? Hay imágenes que guardan metainformación, metadatos. Ujú. Entonces, pues intenta buscar si tienen coordenadas geográficas asociadas a esas imágenes, etcétera. Hay un conjunto de datos que son de acceso público, eso es el OSINT, y luego de la parte de reconocimiento y de tirar del hilo, vendría otra sección que es la explotación, ¿no? No tiene cabida en este discurso porque estamos hablando ya de un tema más puramente aplicado a la ciberseguridad, al hacking, al decir, ahora tengo la cuenta bancaria, perdón, tengo la cuenta de correo, voy a buscar a ver si hay una contraseña fugada de esa cuenta de correo para Mm. intentar suplantarlo, para intentar acceder al correo y ver quién es realmente o qué movimientos tiene, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de datos bueno, con lo que se puede iniciar una investigación, incluso de un cariz criminal, criminológico, Claro, ¿no? ahí entramos en la zona gris, ¿no? Y la zona black, ¿ah? El black hat, el hacker. Claro, claro, o sea, todo depende. Hay una metodología que se aplica al tratamiento de OSINT que sigue este flujo, ¿no? El que comento, la identificación, esa recopilación inicial y luego intentar explotar esa identidad que hemos encontrado, ¿no? Evidentemente, ese último paso lo vamos a ahorrar el discurso ahora mismo. Creo que para hilar un poquito, hilvanar con lo que estaba diciendo Sergio, nos quedaríamos, por lo menos en mi parte, en intentar tirar del hilo de ese correo, de esa cuenta de ese correo asociado a la cuenta o al conjunto de cuentas de Twitter y sobre todo con las imágenes, ¿no?
Ujú. Por mi lado, lo de Telegram, a mí me sorprende que hasta a mis alumnos les cazo cómo se pasan los casos prácticos y las preguntas que puedo caer luego en mis exámenes. Pero ya les tengo dicho que no lo busquen por ahí porque en la última corrección pillé a unos 20 alumnos que tenían los 20 el mismo fallo en el mismo sitio, el error que tenía el caso práctico de Telegram. A ver, en Telegram hay de todo. Ujú. Lo que pasa es que se ha convertido en una red social abierta, un repositorio, donde desde determinados grupos se coordina y se difunde formas de incluso cómo contestar. Mm. Hay un estudio, un artículo de investigación de unas investigadoras que creo que eran de la Universidad de Castellón, de la Jaume I, y Ujú. publicaron en revista de Mediterránea de Comunicación hace un par de meses. Y justamente hacían un análisis de los grupos de Telegram. Y Sí. venían a decir que era una plataforma de cómo enseñar a cuando viene una noticia o algún comentario que contraviene a su burbuja, cómo contestarle y cómo reaccionar. Ostras. Entonces, alecciona para proteger su burbuja. Impresionante. Impresionante. Bueno, o sea, claro, estamos hablando. O sea, ya no es. O sea, es un. En cierta manera, también es un no te salgas del redil, ¿no? Es decir, no te salgas de esta corriente de opiniones. Es decir, por ejemplo, no contestes la izquierda se va por uvas si tú, por decir algo, ¿eh? Si tú perteneces a la burbuja de la izquierda que está en el, no sé cómo llamarlo, que está en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que eso, ¿no? Es una manera de reconducir a la gente y decir, ojo con lo que contestas, mm, porque podemos estar dándole alimento a la burbuja de, yo qué sé, la nueva izquierda. Me lo Sí, estoy pero inventando. todo esto dicho de una forma no con ojo metiendo miedo, sino Ujú. reafirmando sus valores, Ah, reafirmando sus opiniones, realimentando para decir, ostri, no, y que ellos, lo que comentaba al principio, se conviertan en un perfecto eco de resonancia. impresionante. Sí, sí, sí. No, y me encanta Telegram, pero la verdad es que es un fenómeno de aplicación digna de estudio. Sí, Sí, sí. sí, o sea, yo en lo particular, por ejemplo, tengo agregado canales que a mí me pasa algo muy curioso, porque yo investigo un fenómeno muy particular que, bueno, no viene al caso ni tampoco puedo estar hablando mucho de eso, pero bueno, aquí Sergio sabe a qué me refiero y Ujú. Ramón también más de sobra, ¿no? Interactúo con unos canales, un determinado perfil criminal, Ujú. que a mí me asombra mucho el hecho de que exista tal cantidad de canales destinados a ese tipo de distribución o producción de materiales. Ya no hablo de la dark web ni la deep web, que me muevo mucho por ahí, incluso hicimos un episodio de eso, Sí. Sí. sino en Telegram. Como si yo soy capaz de acceder ahí y ver eso diariamente, cómo fluctúa, cómo interactúa la gente, cómo se une, cómo no existen medios proactivos o ágiles para también detectarlos e intervenir. Esa información tiene que estar almacenada en algún sitio, se tiene que, se tiene que poder activar algún mecanismo o como está implementando, bueno, Sí, como sí, Facebook, sí, sí, pongámosle, sí, ¿no? sí, Facebook sí. tiene su propio mecanismo para identificar pues fake news. ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? Bueno, algo tiene y tendrá sus canales también para reportar, me imagino, actividades sospechosas o lo que fuere. Telegram parece un territorio todavía que le queda mucha evolución en ese sentido, ¿no? Es como terreno de nadie, ahí todo vale, yo tengo desde, ahora sí, bueno, cosas que se pueden comentar, pues tengo interacción y canales de fugas de información, ¿no? Hackers Ujú. rusos que comparten cosas,
que luego yo utilizo para investigar terrenos de empresa, ¿no? Ujú. Pero eso es del cúmulo de conocimientos que puede haber ahí, para bien o para mal, es el tipo de contenido que menos me preocupa. El contenido realmente preocupante, que incita a la violencia o que ya estén tocando temas un poco más complejos, Ujú. lo que no veo son mecanismos de reacción. Y De- de- siento esa sensación de que si yo lo detecto, ¿por qué no se está haciendo nada al respecto? Otras personas malas tienen que ser capaces de detectarlos y llegar hasta la fuente. No sé, no puede ser tan complicado. No sé cómo está montado dentro tampoco Telegram. Sí, pero tú querrías que Telegram tuviera, bueno, yo creo que ahora ya Facebook y otras redes sociales tienen algo así como unos algoritmos también de censura. Es decir, que yo entiendo que tienen patrones, detectan determinado contenido, no sé, violento o pornográfico, el tipo que sea, que contradiga Ujú. sus directrices de uso, y luego lanzarán por detrás humanos, ¿no? Que consoliden esos baneos, ¿no? O Esas mismamente censuras. YouTube también intenta censurar, depende de qué canales, depende de qué contenido, en función de, bueno, los algoritmos que aplique, pero sí que adopta medidas en ese sentido. Y Telegram es como hoy en día territorio comanche, Sí. terreno de nadie. Sí, sí, sí. Me da miedo, a ver, un poco así, a título general, este ecosistema de infinito de mini mundos, mini aplicaciones. O sea, porque ahora dices, no, antes tenías la Surface Web, la Deep Web, y quedaba todo más o menos en sus capas, ¿no? Me viene a la cabeza la aplicación Kik, que alguna vez yo creo que lo he comentado contigo, Facun. Mm. Una aplicación que básicamente el propietario no pudo mantenerla y decidió dársela a otra empresa que la compró y la dejó, no sé cómo decirlo, libre de cualquier control. ¿Qué ha pasado en Kik? Pues que eso es un mundo de tierra de nadie. Pornografía infantil, directa, o sea, bueno, es un sitio en el cual es un episodio de podcast, bastante interesante. Hablaba un hacker diciendo, me meto aquí con mis amigos hackers para intentar tomar el control de las cuentas de usuario de gente que son, bueno, pues, que comparten pornografía infantil para intentar cerrarles desenmascararles y cerrarles su chiringuito. O sea, la sensación es de indefensión, de que Sí. además es Pero, una red kick, ya por acá, ya acabó, una red infantil, o sea, que se está juntando el pedófilo junto con el adolescente de 14 años, que es divertido entrar ahí porque tengo pornografía gratis. O sea, imaginaros qué mix más peligroso para la sociedad. sí, pero ojo, este tipo de actuaciones tiene que venir por parte de las fuerzas del Estado. Cuando intentamos nosotros hacer actos heroicos conforme a este tipo de contenido, de intentar desenmascarar a Meganito, Fulanito, luego Ujú, ocurren casos como, creo que eran ingleses, los Dark Justice, ujú. bueno, que eran dos personas que interactuaban en foros, en diferentes foros y diferentes chats, al final quedaban con los pederastas de turno y los grababan en vídeo para Sí, escracharlos. sí, Y sí, hace sí, sí, poco sí, uno de sí. estos dos amaneció muerto, ¿no? Wow. Entonces ahí dijo el que quedó vivo, dijo yo cierro la página y ya no hago nada más. Evidentemente eh, no está muy claro el cómo falleció uno de estos pseudo investigadores. Pero está claro que no se puede pelear, no tenemos las mismas armas que pueda tener a nivel de protección un, un cuerpo de seguridad del Estado, Sí, ¿no? La sí, sí, Policía sí, sí. Nacional o la Brigada el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, ¿no?
Y otra cosa más que quiero comentar, otro pequeño nicho que hay ahora, y se lo voy a comentar a Sergio por curiosidad, uniendo los dos mundos, las redes sociales y la Deep Web, que es mi mundo. Hay Facebook en la Deep Web, no sé si lo sabías. ¿Mm? Así que quizás en algún momento podamos hacer algo en Sí, conjunto. Eso es una mina de oro, Sergio, para investigar. por supuesto. Bueno, pues interesantísimo. Bueno, no sé si algo, vamos a daros aquí unos minutos si hay algo, bueno, que creáis que hay que comentar más, sobre todo del futuro o de hacia dónde puede avanzar este tema de la investigación. Y bueno, y si no, pues tendremos que ir concluyendo, que yo creo que hemos abusado un poquito de vuestro tiempo. Sobre todo el de Sergio, Sobre todo el de que Sergio. lo hemos aquí, Facun está capturado. ya más acostumbrado ya. Sí, 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 yo sí. Aparte estoy aquí bien servido de Muy un buen bien. mate. Un buen mate argentino. Sergio, te cedo la palabra. No, pues con respecto al futuro, a ver, hay que ver que la Unión Europea está intentando legislar y el atajar un poco esto. Ujú. Y lo que pasa es que se puede decir que es el único sitio del mundo donde se está intentando, o por lo menos va en primero del mundo, atajar. Y aún así, se está muy por detrás del nivel al que está la industria en este momento. El nivel para llegar a la gente es tal y el desconocimiento por parte de la población general de todas estas estrategias es casi total y la simplificación de las ideas llega a un punto en el que la polarización está llegando a muchas partes del mundo de manera muy preparada y muy organizada. Y espero que la Unión Europea, en este caso, que es por donde estamos, pues pueda canalizar esto bien y hacer una buena legislación, aunque de momento las primeras indicaciones son más bien de parches antes que atajar bien la raíz yendo a lo que es las fuentes hasta que no se entre directamente en aquellos que distribuyen las grandes corporaciones que distribuyen las redes sociales en las que por muchas multas que se les ponga van a ganar muchísimo más dinero, va a estar complicado. Va a estar complicado. Claro. Y también la formación de la gente. Que la gente aprenda a estar vacunada de lo que le viene a través del teléfono o a través del ordenador. Pues yo creo que, Sergio, lo que es el antídoto o la propuesta que nos haces, yo creo que tendrían que ser las palancas de cambio necesarias, ¿no? Legislación, aunque yo no soy muy optimista, porque la legislación parece que va años atrás de la realidad. Y luego lo que comentabas, ¿no? Que estas grandes corporaciones, estas grandes redes sociales que ganan cientos de miles de euros, si no millones de euros todos los meses, con el contenido más, lo decías al principio, ¿no? El titular más corto, el titular más sensacionalista. Cuando ese titular tan sensacionalista lleva detrás un contenido de desinformación, un contenido que puede incluso atentar, como decía en la primera noticia, contra la salud pública, contra el honor. Claro, si no se pone freno a ese afán de ganar dinero de estas grandes corporaciones, pues claro, tenemos aquí una batalla perdida, en mi opinión, ¿sabes? O sea, legislar, luego una vez legislas, poder poner coto a estas grandes corporaciones y educación. Educación para, bueno, pues para estar un poquito más defendidos de esta pandemia, pero en este caso de información falsa. Sí. Muy bien.
pues nada, creo que lo dejamos ya, Facún. Sí, totalmente. Te liberamos, Sergio. Liberamos a Sergio. Encantadísimos de hablar. Nosotros seguiremos hablando, evidentemente, como hacemos siempre. Por supuesto. Con los dos, en mi caso. Y nada, también te invito en otro momento. Quizás cuando surja alguna necesidad muy concreta, alguna Cuando desinformación queráis. muy concreta y tengamos ganas de tratarla en profundidad, pues aquí pues, bienvenido y encantado de aprender, como hago siempre con vos. Así que eso por mí es un lujo, ya de por sí con eso gané. Pues muchas gracias. También sucede lo mismo al revés. Muy bien. Suscribo las palabras de Facún. Me he pasado un rato que me ha volado, además de didáctico, muy entretenido, con muchísimas anécdotas que no sabíamos y que yo creo que el público no sabe. Y bueno, como me pasa a veces, con más preguntas de las que empecé. Ya. Así que, bueno, ya lo sabes, Sergio, la puerta de este podcast la tienes abierta de par en par. Muchas Invitadísimo en alguna otra ocasión. Seguro que intentaremos hacer que vuelvas. Cuando queráis. Ya te lo aviso, porque es un verdadero lujo. Claro que sí. Así que nada, damos por concluido este 7º episodio del Callejón de los Gallos Ciegos, dedicado a la desinformación. Nada más, espero que les haya sido de interés y recordad, no dejéis que os lleven como pollos sin vacuna. Hasta la próxima. Nord, sud, ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che...